Prepárate para adentrarte en una historia de terror como nunca antes has escuchado. Un joven aventurero se adentra en una cueva tenebrosa en busca de reliquias, pero pronto descubre que ha despertado una fuerza maligna que lo persigue sin piedad. Herido y al borde de la muerte, busca la ayuda de un legendario cazador, Don Chano y Catarino. Pero ¿están realmente preparados para enfrentarse a lo que se oculta en la oscuridad? Sumérgete en esta narración llena de misterio y tensión que te dejará sin aliento. Bienvenido a la Cueva de la Oscuridad. Lo que hay dentro de la cueva, escrita por Norberto García. Hay historias que con el paso del tiempo parecieran olvidarse, otras tantas resurgen de vez en cuando. La historia que te voy a compartir a continuación nos hace preguntarnos cómo detener un mal que parecía dormido. Todo sucedió cerca del Cerro del Jicuco, en Hidalgo, y sucedió un día como cualquier otro. Y una familia al azar, al menos eso parecía en un principio. Eusebio era un joven de apenas 15 años. Desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Casi no recordaba nada de su padre, y los pocos recuerdos que tenían trataba de borrarlos de su mente, pues nunca entendió el porqué de su repentina desaparición. Su madre, al igual que él, trabajaban arduamente para ganarse el sustento diario, elaborando figuras de yeso y barro, vendiéndolas cerca de la zona arqueológica de Tula, Hidalgo. Era una tarea pesada y laboriosa, en la que tan solo conseguían ganarse algunos pesos. Pero eso bastaba para poner el pan en su mesa, aunque había cosas para las que no alcanzaba. Pues a diferencia de los demás chicos de su edad, Eusebio nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, cosa que lo tenía frustrado. Su madre veía la tristeza de su hijo y se preguntaba por qué su esposo los había abandonado y la falta que éste les hacía. Por más que lo buscaron, nunca más se supo nada de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, pues incluso sus familiares lo buscaron, pero sin hallarlo. Así transcurría el tiempo en el cual Eusebio se convertía en todo un hombre. Por aquellos días, Eusebio conoció un hombre con el que pronto hizo amistad. Se trataba de un hombre entrado en años, pero fuerte como un roble, que vagaba cerca del lugar donde éste y su madre vendían artesanías. Desde que se conocieron, Eusebio le tomó un gran aprecio al hombre que se llamaba Nicandro. Él también vendía objetos a los turistas, pero a diferencia de Eusebio, lo que este hombre vendía eran piezas originales de la cultura tolteca que había encontrado y las vendía a muy buen precio, de manera muy discreta. Un día, por casualidad, Eusebio miró al anciano cuando se le cayó un fajo de billetes. Esto sin duda despertó su curiosidad y la pregunta de dónde sacaba todo ese dinero. El anciano lo miró pensativo, como dudando si contarle su secreto, hasta que luego de un momento, éste se animó a contarle al joven lo que realmente vendía. El anciano le dijo que desde hacía algún tiempo, éste vendía objetos de gran valor. El joven no comprendía hasta que le mostró una figura como un ídolo con los ojos de obsidiana que el viejo llevaba entre su ropa. Eusebio al principio pensó que se trataba de una de las tantas figuras que los demás artesanos elaboraban y que el viejo quería tomarlo de tonto, ya que en un principio no le creía, pues miraba a Nicandro cómo vivía entre tanta pobreza, al igual que él. Nicandro, por su parte, al ver la expresión incrédula en el rostro de Eusebio, le dijo que no juzgara según las apariencias, y mostrándole el dinero le dijo: «Mira, ¿tú crees que estos billetes son falsos?» Eusebio quedó deslumbrado, pues nunca había visto tanto dinero junto. Aún sin salir de su asombro, le preguntó al viejo
de dónde sacaba aquellas antigüedades. Nicandro le respondió: ¿y tú, cómo para qué quieres saber eso? El joven respondió: tú mejor que nadie sabe las carencias en las que vivo. Toda mi vida, desde que mi padre nos abandonó, todo ha sido muy difícil, por lo que te pido me dejes ayudarte para ganarme unos centavos. Luego de mucho pensarlo, Nicandro aceptó, no sin antes advertirle que nadie más debía saber acerca de este asunto. Además le dijo que él le diría cuándo llegaría el momento. Así pasaron los días. Inclusive Eusebio pensó que Nicandro se había arrepentido de llevarlo con él. Hasta que un día, mientras éste se encontraba vendiendo sus artesanías, el viejo se acercó para decirle que esa misma noche saldrían a caminar, que se preparara un pico y una buena pala, porque sin duda los iban a necesitar. Ya por la tarde, casi oscureciendo, cuando el canto de los grillos y los sonidos de la noche daban una sensación de quietud y tranquilidad, ambos hombres partieron con rumbo al cerro. Ambos llevaban sus herramientas en un asno, alumbrados tan solo con la luz de la luna, pues trataban de pasar desapercibidos. A medida que avanzaban, a lo lejos se miraban las luces de la ciudad y un cielo despejado. Eusebio se notaba un tanto ansioso, mientras que Nicandro trataba de tranquilizarlo, diciéndole: todo va a salir bien, mientras hagamos las cosas como se deben. Ya casi llegamos. Luego de casi 2 horas de camino, el viejo Nicandro le dijo que se detuviera cerca de una nopalera. Después le dijo que amarrara el burro y descargaran sus herramientas. Dicho esto, se encaminaron entre esa tupida nopalera. El viejo Nicandro decía: ten cuidado, muchacho. El paso es estrecho, aparte hay muchos cardones. Luego de esto, Nicandro le pidió ayuda para quitar unas ramas de espino con las que cubría la entrada de un hueco donde apenas cabían con mucha dificultad. A medida que estos iban descendiendo, el hueco se hacía más grande, hasta convertirse en una cueva. Luego, ambos hombres cogieron su linterna y sus herramientas y se adentraron algunos metros, donde Nicandro le dijo: querías jalar conmigo, pues aquí es donde encontré las cosas que he estado vendiendo. Hay que tener paciencia y excavar con cuidado para no romper nada. Eusebio le preguntó si él había llegado más profundo en la caverna, pero el viejo le dijo que no, y que ni se le ocurriera. Una vez quise investigar más allá, pero por tu bien, es mejor que no quieras tentar tu suerte. A Eusebio no le hizo mucho sentido, pero no quería contradecir a Nicandro. Ese día pasaron la noche buscando, pero solo encontraron algunas piezas pequeñas. Decidieron que era tiempo de volver a casa. Cuando salieron de la caverna, estaba amaneciendo, por lo que para no levantar sospechas, cargaron el asno con algunos trozos pequeños de leña. Eusebio le preguntó a Nicandro si ganaría algo con las piezas que encontraron. Nicandro por su parte le respondió: no comas ansias, muchacho. Primero hay que buscar a alguien que se interese para comprarlas, porque sabes que no cualquiera compra, o si compran, quieren darte cualquier cosa, y esto, aunque tú no lo creas, vale buen dinero. Déjame vender lo que encontramos, y te busco después para darte tu parte. Eusebio solo asintió con la cabeza, y luego de 2 días Nicandro fue a buscar al joven y le entregó un dinero. Cuando Eusebio miró, se sorprendió, pues no esperaba la cantidad que recibió. Nicandro le dijo: ya ves que cuando se hacen las cosas bien, uno recibe ganancia. Eusebio se alegró y le agradeció, y además de preguntarle cuándo volverían a buscar algo más para vender. Nicandro por alguna extraña razón le dijo que no se desesperara, que le diera buen uso al dinero que había ganado, porque era preferible gota que dure a chorro que se pare, que él le avisaba cuando fuera el tiempo. Pero Eusebio, cegado por la ambición,
hizo caso omiso a los consejos del viejo. Maquinaba en su mente con la inquietud de ir solo y adentrarse en aquella cueva. Así estuvo durante varios días. Su madre, por otra parte, se veía contenta, pues con el dinero que Eusebio había ganado, pudo comprar algunas medicinas que necesitaba. Pero ya se le estaba terminando, de tal manera que el joven tomó la determinación de ir solo a buscar algo para vender, por lo que esperó a que oscureciera. Todo parecía normal en un principio, a excepción de que el cielo se encontraba nublado. La negrura de la noche y la soledad de aquel árido paraje le hacían sentir miedo en su interior. Cuando por fin removió las espinas que cubrían el acceso a la caverna, y al entrar cayó accidentalmente hasta toparse con unas rocas. En uno de sus pies se golpeó y el dolor era insoportable. Pero como pudo se levantó, y a pesar de que su pie no estaba quebrado, al parecer sí se había lastimado. En un principio Eusebio pensó en regresar, pero ya estaba ahí, y sería mejor aprovechar y no volver con las manos vacías. Así fue que comenzó a cavar, aunque por más que lo hacía, no encontraba nada. Cuando éste estaba a punto de rendirse, pensó en adentrarse a este lugar que Nicanor le había prohibido. Así estuvo durante algunos minutos, hasta que por fin se decidió algunos metros más allá. De ahí vio algo que le llamó la atención. Era una figura, algo parecida a un chacmol, que estaba semienterrada. A pesar de que no era muy grande, sí era muy pesada. Así que empleando toda su fuerza, pudo extraerlo. Cuando volvía rumbo a su casa, este lo hacía satisfecho. El único problema, y quizás el más grande, era encontrar quién se lo comprara. Además, que no tenía la más mínima idea de cuánto podía valer. A Eusebio no le quedó de otra que buscar al viejo Nicandro para pedirle ayuda. Cuando éste se enteró de lo que Eusebio había hecho, puso una cara de preocupación, más que de molestia, y le dijo: «¿Por qué fuiste solo a ese lugar? Es muy peligroso». Pero sin lugar a duda, su preocupación aumentó cuando el viejo se dio cuenta lo que Eusebio había sacado de la cueva. El muchacho no entendía la actitud de Nicandro y pensaba que el viejo quería todo para sí, pues Nicandro le dijo que deberían regresar ese ídolo a la cueva cuanto antes. Eusebio aceptó, aunque de mala gana, y le dijo: «Yo no sé qué más está ocultando, pero yo pienso que esto debe valer mucho dinero». Al ver la actitud de Eusebio, el viejo le dijo: «Una vez me preguntaste por qué no te había dicho antes de la cueva. Y esta es la razón, pues sabía que la ambición te ganaría. Pero como te dije antes, hoy mismo devolvemos esto a donde pertenece». Así sucedió. Esa misma noche, ambos se dirigieron rumbo a la cueva, pero en esta ocasión hubo algo diferente con las ramas de espino que cubrían el acceso a la cueva. Estaban fuera de su lugar. Eusebio le preguntó a Nicandro si acaso él había regresado, pero ambos desconocían el por qué la entrada estaba descubierta. Aún así, de cualquier manera, entraron, aunque con algo de temor, pues desconocían lo que podrían encontrar allá. Cuando llegaron, Nicandro quiso entrar hasta el punto donde Eusebio había tomado el ídolo, y le dijo al joven: «Ve rápido, aquí te espero». A Eusebio le pareció muy extraña la posición del viejo, pues éste cogió una pala y se puso en guardia. Eusebio comenzó a caminar a paso lento, pues el ídolo era muy pesado y se vio en la necesidad de arrastrarlo. De pronto comenzaron a suceder cosas muy extrañas, pues el joven empezó a sentir cómo su cuerpo se debilitaba a medida que caminaba, hasta que todo se le puso negro y perdió el conocimiento. Nicandro, por su parte, se había quedado cerca de la entrada, y al ver que el joven demoraba en salir, éste comenzó a llamarlo, pero sin obtener
respuesta alguna. Todo esto puso en alerta a Nicandro, quien a pesar de su temor, tuvo que adentrarse en la cueva para buscar a Eusebio. Alumbrado con su lámpara y llamándolo con una fuerte voz, le pareció ver algo como un cuerpo tirado a algunos metros de donde estaba. Al acercarse, pudo descubrir que en efecto se trataba de Eusebio, quien yacía como desmayado. Rápidamente Nicandro se acercó hacia él para ayudarlo, pero cuando éste alumbró su rostro, sintió que un fuerte temor se apoderaba de él, pues Eusebio parecía haber envejecido súbitamente, pues con mucho esfuerzo respiraba. Mientras trataba de decir algo como pudo, Nicandro tomó al muchacho, y cuando éste caminaba con mucha dificultad, pudo ver cómo entre sus ropas caía algún tipo de joyas que se miraban muy finas. Nicandro detuvo su paso y le dijo a Eusebio: «¿Qué diablos has hecho, muchacho? Te dije que no tomaras nada, y no quisiste escucharme». Pero sin duda, eso no sería lo peor, pues tras de sí se veía una densa oscuridad que avanzaba poco a poco, al grado que la luz de la linterna desaparecía. Esto causó un gran miedo en los hombres, quienes habían quedado petrificados, además que parecía faltarles la respiración. La tensión y el miedo aumentaron cuando unas potentes carcajadas hacían eco por todo el lugar, además de pisadas de algo muy grande que se acercaba. Nicandro no esperó a descubrir lo que ocurría en aquel lugar, y como pudo, sacó a Eusebio, quien apenas podía sostenerse en pie. Al salir de aquella caverna, por todo a su alrededor cubría todo una neblina. A Eusebio parecía faltarle el aire. Nicandro subió al asno Eusebio y se encaminaron de vuelta rumbo al pueblo. Ese trayecto se sintió como una eternidad, en especial para Eusebio, quien no comprendía lo delicada de su condición. Nicandro, por su parte, quería darse prisa para que nadie se diera cuenta de lo ocurrido. Poco a poco se empezó a ver el caserío, y algunas mujeres que muy de mañana iban a moler su nixtamal. Pero Nicandro pasó de largo hasta el hogar de Eusebio, donde doña Juana, su madre, ya se preparaba para salir a vender. Cuando llegaron a la casa, Nicandro llamó con insistencia a doña Juana, quien no comprendía el porqué de tanta urgencia. Cuando acudió a ver de qué se trataba, reconoció a su hijo por su ropa, pero cuando se acordó, quedó completamente sorprendida, pues en lugar de su hijo, miró a un anciano que al parecer vestía la ropa de su hijo. Desconcertada y sin entender lo que estaba pasando delante de sus ojos, a Nicandro no le quedó más que platicarle todo a doña Juana. Tenía la mirada llena de negación y decía que eso eran puras mentiras. Pero cuando escuchó a Eusebio, de inmediato lo reconoció y se echó a llorar sobre su hijo. Nicandro los miraba sin saber qué hacer o qué decir, pues doña Juana decía que no sabía qué hacer para ayudar a su hijo. Nicandro le dijo que sabía de una mujer que quizás podría ayudarle. Esta vivía en un pequeño poblado a las faldas de un cerro del Jicuco. Además se ofreció a ayudarles. Ese mismo día partieron en búsqueda de la mujer que vivía a las orillas de la comunidad. Esta se llamaba Matilde. No fue fácil ubicarla, pues vivía sola y generalmente pasaba recolectando hierbas o curando a la gente. Ya era tarde cuando lograron encontrarla. Nicandro le explicó a grandes rasgos lo que había sucedido. La mujer examinó a Eusebio, quien se veía con un semblante muy cansado. Esta le dijo que aquello no había sido algo al azar. Ustedes despertaron algo, y eso no va a descansar hasta terminar con el muchacho. Por estos lugares hay cosas que la gente desconoce. Desgraciadamente, yo no tengo los medios y la fuerza para poder ayudar a este muchacho, pero sé de alguien que sí lo puede hacer. Es un hombre que hace este tipo de trabajos. Su nombre es Chano, y no te puedo decir en dónde encontrarlo, pero deben apresurarse antes de que sea demasiado tarde.
Doña Juana se veía consternada por lo que había escuchado, y más aún, pues ella no tenía los medios para poder pagar los servicios de la mujer, y mucho menos los de aquel hombre que Matilde les había recomendado. Nicandro, quizás con la conciencia un poco cargada y sintiendo algo de culpa, le dijo a doña Juana: no se preocupe, yo metí a su muchacho en esto y no lo voy a dejar solo. Vayamos y busquemos a ese tal Chano. Doña Juana respondió que sería mejor si él iba solo y que ella podría cuidar a Eusebio. Pero Matilde le dijo: pueden ir, yo me hago cargo. Así podré suministrarle algunas infusiones para que se sienta mejor. Dicho esto, Nicandro y doña Juana tomaron camino hacia Iztapalapa. Cuando llegaron a este lugar, de inmediato se dieron a la tarea de localizar a don Chano, quien era muy conocido entre sus vecinos, y le indicaron dónde vivía. Cuando llegaron a su casa, Catarino alimentaba a sus perros, por lo que Nicandro y doña Juana pensaron que estaban en el lugar equivocado, hasta que Catarino les preguntó que si cómo podría ayudarlos. Estos respondieron que estaban buscando a don Chano, que si él lo conocía o le podían dar informes de dónde encontrarlo. Catarino le dijo que estaban en el lugar correcto y que si lo esperaban, él mismo los llevaría hasta donde don Chano seguramente estaba. Y esto no era otro lugar que la cantina. Cuando llegaron, don Chano se veía que la estaba pasando muy bien en compañía de una de sus amigas. Pero en cuanto miró a Catarino y que éste iba acompañado, le pidió a la mujer los dejara solos. Nicandro se presentó con él y le dijo todo lo que había sucedido, y que una mujer llamada Matilde le había dicho que quizás él podía ayudarlos. Don Chano le dijo que tomaría el trabajo. Luego de acordar las condiciones, fueron a buscar a alguien que los llevara hacia el estado de Hidalgo, donde don Chano conocía muy bien aquellos rumbos, pues ya había hecho trabajo cerca de Tula. Al llegar al sitio, luego de instalarse en casa de doña Juana, fueron a buscar a Matilde, quien cuidaba a Eusebio. Don Chano pidió que se le pusiera al tanto de todo. Para ese momento Eusebio tenía mejor semblante y le contó a don Chano que cuando él había tratado de devolver el ídolo que había tomado de aquel lugar, quedó deslumbrado con lo que sus ojos veían, pues delante de él comenzaron a resplandecer cosas, eran como joyas y piezas que brillaban en la tierra, que a medida que éste las tomaba se sentía más débil, pero sin duda, lo peor fue cuando parecía que el piso se removía debajo de sus pies y una oscuridad parecía tragarse la luz de su linterna, hasta que perdió el sentido y despertó en un cuerpo débil. Era como si de momento toda su juventud y vigor se hubieran esfumado. Todo esto era nuevo para don Chano y Catarino, a pesar que don Chano era un viejo lobo con un colmillo muy retorcido. Nunca había oído nada parecido, así que decidió verlo con sus propios ojos y le pidió a Nicandro que lo llevara a ese lugar donde había sucedido todo. Nicandro los llevó, pero les dijo que deberían de ser bastante discretos para evitar las habladurías de la gente en el pueblo y no tener problemas con la ley, pues sin duda el vender aquellos artefactos era algo ilegal. Don Chano mandó a Catarino a preparar los perros y le dijo: todo esto me trae mala espina, Catarino. Nosotros no salimos de una cuando ya nos metimos en otra. Lo peor es que en esta ocasión no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, y eso me preocupa. Recuerda todo lo que nos dijo el viejo apestoso de Rafael. Él nos dijo que el mal estaba por todos lados. Catarino le dijo: no se me agüite, don Chano, de peores hemos salido. Yo no sé lo que tú pienses, pero a mí esto no es ninguna coincidencia. Hay algo que salió de las profundidades de esa caverna y debemos descubrir qué fue. En eso conversaban cuando la tarde caía. Nicandro les dijo que apenas oscureciera partirían con rumbo al cerro.
que si ellos necesitaban prepararse, así lo hicieran, y se encaminaron rumbo al cerro. En el trayecto, Catarino pensaba muchas cosas, al pensar cómo Eusebio había quedado convertido en un anciano. Además que don Chano parecía muy despreocupado, como de costumbre. Cuando llegaron al lugar, pudieron ver la tierra de la entrada removida. Nicandro les dijo que ese era el lugar. No estaba así la última vez, pues se veían marcas como de rasguños, como si algún animal hubiera rascado desde el interior. Al ver todo esto, Nicandro se acobardó y, persignándose, dijo: nunca debimos haber hecho esto. Don Chano lo tomó del cuello y le dijo: maldito, tú sabes algo más, y ahora mismo no los vas a decir. Catarino intentaba calmar a don Chano, pero éste no lo quería soltar, quien no le quedó de otra que decirles que estaba bien, que les iba a contar. Dicho esto, don Chano lo soltó y le dijo: pues empieza a hablar. Ahora Nicandro les dijo que su padre hacía muchos años había descubierto por accidente algunas piezas arqueológicas y se le hizo fácil comenzar a venderlas. El mismo Nicandro los acompañaba y, según contaba, en cierta ocasión, cuando ya iban de regreso, él se adelantó y cayó en un agujero donde la tierra estaba suelta. Rápidamente su padre corrió a ayudarlo, adentrándose en el lugar, descubriendo una caverna. Pero sin lugar a duda, lo más extraño fue que en el interior descubrieron algunos artefactos antiguos. Su padre sabía que debían de ser muy discretos y sacar todo poco a poco, pero cometieron el error de vender aquellas piezas a la persona equivocada. Pues según relata el viejo Nicandro, personas con mucho poder hicieron que su padre revelara de dónde provenían todas esas piezas. A su padre no le quedó más remedio que revelarles la ubicación de la cueva. La única condición que puso fue que dejaran libre a Nicandro. Estos aceptaron y se fueron rumbo a la cueva. Nicandro dice que esa fue la última vez que vio con vida a su padre. Al ver que su padre no regresaba, éste volvió hacia la cueva. Y él dice que se internó más profundo y descubrió que ésta daba a un acceso a un túnel que parecía no tener fin. Él había escuchado muchas leyendas acerca de la existencia de este túnel, pues había quienes pensaban que este túnel corría por debajo de la ciudad, desde la zona arqueológica hasta la iglesia de San José y de ahí hasta el cerro del Jicuco. No les puedo decir si es verdad o no. Lo cierto es que entre más se adentra, descubrí en una de las paredes muchas osamentas, además de otras cosas muy extrañas. Pero sin lugar a duda, lo que me hizo salir de ese maldito lugar fue descubrir el cuerpo de mi padre junto al de los hombres que lo amenazaban, como si estuvieran momificados, rígidos y con la piel adherida al hueso, como si estos llevaran muchos años de haber fallecido. Yo ya no quise saber más de eso y salí jurando nunca más volver. Pero mi vida no ha sido fácil. Luego de perder a mi familia, mi vida ya no fue la misma, ya no tenía sentido. Además de vivir en la pobreza, decidí volver a este lugar, pues ya no tenía nada que perder. Y sucedió que fui sacando piezas para vender, siempre con el riesgo que lo que mató a mi padre lo hiciera conmigo. Ahora ve el error tan grande que cometí al poner en peligro la vida de ese muchacho. Don Chano le dijo: todos cometemos errores y todos nos equivocamos. Lo malo es que no fuera sincero desde un principio, pero ya estamos aquí y trataremos de ayudar para que el muchacho se mejore. Y es mejor que te olvides de querer escapar, porque tú serás quien nos guía allá adentro. Dicho esto, los hombres se adentraron junto con los perros al interior de la caverna. El ambiente se sentía bastante denso. En el interior todos estaban en alerta. Algo extraño sucedió, pues los perros de don Chano se veía como si estuvieran atemorizados. Así caminaron lentamente
iluminados con unos palos, que don Chano había usado como antorchas, hasta el lugar donde Nicandro había encontrado a Eusebio. Este les indicó que ahí había sucedido todo. Don Chano examinaba minuciosamente y hubo algo que le llamó la atención, ya que en el lugar donde había quedado tirado el cuerpo de Eusebio se podrían apreciar algunas joyas. Don Chano le preguntó a Nicandro que qué era eso. Nicandro respondió que al parecer Eusebio había tomado algunas de esas joyas. Chano dijo: ahora todo tiene sentido, pues este tipo de entidades atacan solamente cuando se les roba algo. Es por eso que debemos ir donde Eusebio y tratar de averiguar si este chamaco pendejo sacó algo más. Debemos volver todo a su sitio. No terminaban de decir cuando Catarino alumbró a unos cuantos pasos. Estaba el acceso al túnel que Nicandro les había dicho. Catarino le preguntó a don Chano si sería buena idea investigar en el túnel. Don Chano le dijo que el tiempo le estaba jugando en contra, y antes de investigar cualquier cosa, debían intentar devolver lo que aquel muchacho había sacado, como si fuera un presagio de lo que pronto sucedería, pues luego de abandonar aquel sitio y tomar camino hacia el pueblo, hubo un gran alboroto por todo el lugar. Algo había acontecido en la casa de doña Juana. Como pudieron, se abrieron paso entre algunos vecinos que habían intentado ayudar, solo para descubrir una horrible escena, pues doña Juana lloraba desconsolada junto al cuerpo de su hijo. Cuando don Chano le preguntó que si qué había pasado, la mujer solamente respondió que ya estaban durmiendo cuando escuchó algunos ruidos. Cuando ella se levantó para ver si todo estaba bien, pudo ver a un extraño hombre parado junto al cuerpo de su hijo. Ella decía que vestía de manera muy extraña, pues estaba semidesnudo, además de usar un extraño turbante en la cabeza, como los que usaban los toltecas. Dice que éste susurraba palabras que no lograba comprender, hasta que de pronto corrió a ayudar a su hijo, llena de desesperación, pero aquel extraño hombre le empujó con una fuerza sobrehumana. Cuando éste intentó levantarse, aquel extraño hombre ya había desaparecido, dejando atrás de sí el cuerpo inerte de Eusebio, que tenía una horrible expresión de espanto en su rostro, de la misma forma que había descrito Nicandro aquel cadáver. Había quedado totalmente seco y momificado. Doña Juana lloraba a grito abierto, lamentando la pérdida de su hijo, y culpaba a Nicandro de todo lo sucedido. Pronto sus vecinos corrieron a dar aviso que Eusebio no era el único muerto en el pueblo, pues un hombre al cual no pudieron identificar debido al ataque de una bestia muy similar a un perro, pero mucho más grande. Don Chano trató de tranquilizar a la gente y les dijo: sé que tienen miedo, pero les aseguro que si estamos aquí es para ayudarlos. Catarino cuestionó a don Chano: ¿qué es lo que hará ahora? ¿Se va a ir a tomar a la cantina con viejas? Y él le contestó: no, esta vez no. Haremos lo mismo que siempre, muchacho. Aquí la cosa se va a poner fea y debemos prepararnos muy bien para lo que viene. Sin duda alguna, eso que mató a Eusebio seguirá matando gente. Yo pienso que es un maldito nahual, pero este no se le parece a nada de lo que hayamos enfrentado. Y te prometo, muchacho, que nos los vamos a fregar cueste lo que cueste. Gritos y rugidos se escuchaban en aquella cueva. Una pareja luchaba en una batalla a muerte con las bestias. Dos héroes, al verlos, se les unieron, sin saber que algo esperaba emerger de esa cueva aún más maléfico. Pero lo que estas bestias no sabían es que esas son tierras del gran cazador, don Chano. Lo que emergió de la cueva, escrita por Norberto García.
Hay ocasiones que cosas suceden sin darnos cuenta delante de nosotros. Muchas veces perdemos de vista el bosque por mirar un árbol. Amanecí en una pequeña comunidad cerca de Tula Hidalgo. Un ambiente de consternación y tristeza embargaba a doña Juana, quien hacía unas horas había perdido a su único hijo de manera inexplicable. El dolor y el cansancio hacían lucir su rostro desencajado, mientras afuera de la casa, Nicandro conversaba con don Chano y Catarino alrededor de una fogata. Poco a poco, los vecinos llegaban para ofrecer sus condolencias a doña Juana, y es que dentro de la comunidad, a pesar de la pobreza, todos eran solidarios y colaboraban con lo que podían. Algunos hombres habían madrugado a cavar la fosa donde Eusebio sería sepultado. Además que las autoridades trataban de identificar el cuerpo del hombre que había aparecido despedazado a las afueras del pueblo. Por más que era evidente que no se trataba de muertes normales, la gente no decía nada. Así transcurrieron las horas en las que se llevó a cabo una misa de cuerpo presente para posteriormente llevar a ambos muertos hasta su última morada. Don Chano trataba de respetar el difícil momento por el que atravesaban aquellas personas, pero sabía que debía darse prisa antes de que aquella bestia siguiera cobrando más vidas inocentes. Platicando Nicandro y Catarino, don Chano pensaba la posibilidad de ir a investigar el túnel, pero al no tener claro lo que podría encontrar, don Chano decía que era meterse a la cueva del lobo. Don Chano le preguntó a Nicandro si él sabía algo más sobre el túnel. Este respondió que solo leyendas, pero nada en concreto. Aunque ahora que lo dicen, conozco a un viejo que la gente lo toma loco. Sabe muchas historias. Él fue quien me contó muchas cosas del túnel. Podemos ir y preguntar si sabe algo más al respecto. Además, no sé a ustedes, pero a mí me está dando hambre. Don Chano respondió, también traigo seca la garganta. Al escucharlo, Catarino no se veía muy animado, pues ya sabía cómo terminaría la cosa. Nicandro, tratando que éste se animara, les dijo que los llevaría a tomar un pulque curado de tuna y unos buenos chinicuiles y escamoles. Don Chano sonriendo le dijo a Catarino, anímate muchacho, ya ves cómo no todo es malo. Un tanto resignado Catarino dijo, está bien. Luego preguntó si también llevarían a los perros, pero Nicandro les dijo que a donde iban no podían llevarlos. Don Chano respondió que habría que alimentarlos antes de irse, por lo que le pidió a Nicandro que consiguiera carne. Este respondió, hinches perros, tragan mejor que yo. Cuando éste regresó, don Chano tomó la carne y le puso unos polvos que sacó de su morral. Nicandro se acercó para preguntarle que si qué era eso. Don Chano le dijo, es sangre de coyote seca preparada. Nicandro preguntó, ¿para qué es eso? Don Chano le respondió que eso los volvía más bravos, que una curandera le había enseñado. Además, estos perros, así como los ves, valen lo que pesan en oro. Este negro de aquí se llama Carnicero, y este cabrón que anda rengueando de la pata se llama el Chamuco. Desde chiquillos me los dieron a cambio de un trabajo, y me han salvado de muchas. Mira, tienen sus propias cicatrices, porque se han dado en la madre contra brujas y uno que otro nahual. Nicandro respondió, no cabe duda que ustedes saben mucho de esto. Ojalá y puedan terminar con aquello que despertamos. Tiempo al tiempo, dijo don Chano. Después de eso, le avisaron a doña Juana que saldrían y que regresarían antes que comenzara el rosario de la novena, que acostumbraban rezar en memoria de los finados. Cuando tomaron camino, don Chano miraba todo a su alrededor, muy pensativo.
Catarino lo conocía muy bien y le cuestionó en qué pensaba. Pienso que nada de esto es coincidencia, muchacho. Recuerda la historia que nos contó Escanor sobre las armas de obsidiana. Quizá te suene como una locura, pero presiento que quizás esto no es un evento al azar. Y si no me equivoco, pronto veremos a ese viejo apestoso de Rafael. De momento, su conversación se vino interrumpida por Nicandro, quien les llamaba a entrar en un viejo portal cubierto de tela roja, donde se veían a personas comiendo y algunos jugando rayuela. Nicandro les aseguró que en el lugar vendían el mejor pulque de la región. Don Chano le respondió: «Ya veremos», dijo el ciego. Luego de comer, y mientras bebían su pulque, Nicandro les dijo: «Espérenme, ya regreso». Cuando éste volvió, lo hizo acompañado de un viejo teporocho de aspecto sucio y descuidado, que temblando le suplicaba le invitaran un mezcal. Don Chano le dijo: «Claro que sí, amigo, ahorita se lo traen». Aquí Nicandro me cuenta que usted conoce algunas historias y me gustaría escucharlas. El hombre aquel respondió y dijo: «Pues yo, amigo, por mi edad y mi experiencia, he visto tantas cosas que la gente a veces les cuesta creer. Me juzgan porque me gusta echarme mis copitas. Yo sé que me miran de loco». Don Chano le dijo: «Pues este no es el caso con nosotros». Nicandro lo interrumpió y le dijo que les contara sobre el túnel de la catedral. Al oír esto, la expresión en el rostro de aquel hombre cambió por un gesto serio, al mismo tiempo que pidió una copa, según para inspirarse. Genaro, como se llamaba aquel hombre, comenzó diciendo que él era muy joven cuando su mamá lo llevaba a la iglesia a visitar a uno de sus tíos, quien estaba a punto de ordenarse como sacerdote. Este, siendo aún más joven, estaba bajo la tutela de algunos sacerdotes de mayor rango, y aunque siempre fue muy reservado en sus cosas, le comentó a su hermana que había sido testigo de cosas muy extrañas, como por ejemplo, como sus superiores eran muy estrictos con ciertas cuestiones que se les tenía prohibido preguntar, entre ellas la existencia de un túnel subterráneo. Era de dominio popular entre la gente de los alrededores de este túnel. Por años, mi tío intentó saber si la existencia de este sitio era real, hasta que, movido por su maldita curiosidad, robó las llaves de uno de sus superiores una noche sin que nadie se enterara. Este entró en uno de los sitios que estaban estrictamente prohibidos, viendo con sus propios ojos que no se trataba de tan solo un mito. Desgraciadamente, su curiosidad no terminó ahí, pues no conforme desde su hallazgo, este pensó en volver para ver qué misterio encerraba aquel enigmático lugar. Para esto, buscó ayuda en uno de sus compañeros seminaristas, quien al principio pensó que todo se trataba de imaginaciones de mi tío. Fue así cuando una noche se decidieron a explorar aquel lugar. Mi tío contaba que desde el inicio fue una tarea muy complicada, pues a pesar de llevar algunas linternas, en el interior la luz parecía perderse en la oscuridad. Además que un viento helado calaba hasta los huesos. Cuenta mi tío que ya habían caminado por varios minutos hasta detenerse, porque algo les llamó la atención. Se trataba de algunos huecos en una de las paredes del túnel. Al detenerse para investigar, notaron que eran catacumbas, con cuerpos en el interior, vestidos con hábitos religiosos, y a pesar que se veía que llevaban años ahí, y era increíble la condición que estos tenían,
pues en sus cuencas aún se podían ver restos de carne y parecía en cualquier momento despertarían. Esto provocó temor en mi tío y en su acompañante, quien estuvo a punto de salir corriendo. De no ser por mi tío, que lo detuvo al darse cuenta que en uno de esos cuerpos habían joyas que resplandecían con la luz de la linterna, de tal manera que ambos, movidos por su ambición, decidieron seguir investigando por si acaso podían encontrar alguna otra cosa de valor para poder saquearla. De pronto mi tío cuenta que una helada corriente de aire se sentía por todo el lugar. Mi tío, un tanto nervioso por lo pesado que se estaba poniendo el ambiente, tomó un rosario que llevaba. Ruidos muy fuertes se comenzaron a oír por todo el lugar, hasta que de pronto, en algunos metros de ahí, lograron alumbrar con su linterna un ser bastante extraño, sin forma. Este se veía que estaba andando en 4 patas. Lo extraño era su apariencia, pues no tenía forma, y más bien se asemejaba a figuras de las que se pueden ver en la zona arqueológica, como de animal de enormes colmillos. Mi tío me contó que como pudo salieron corriendo lo más rápido que pudieron. Desgraciadamente, su amigo no pudo salir de ese maldito lugar, pues al parecer este horrible ser se lo llevó. Como pudo, mi tío corrió hasta la salida. Solo escuchaba los gritos de su amigo pidiendo ayuda. Cuando él salió, también lo hizo y gritó a todo pulmón para que alguien lo ayudara. Pero lamentablemente, todo fue inútil. A la mañana siguiente, este fue en busca de sus superiores y les contó todo lo sucedido la noche anterior. Pero estos se negaban de todo y le decía que no existía ningún túnel y que todo era producto de su imaginación. Yo recuerdo muy bien cómo lloraba cuando nos platicó todo lo que había pasado. Pero eso no terminó ahí. Desgraciadamente, mi tío desapareció días después. Yo estoy casi seguro que a mi tío lo desaparecieron por las cosas que él sabía. Y es que en ese lugar hay cosas muy malignas, a lo que es mejor no molestar. Al terminar de contarles esto, derramaba parte de su bebida, al tomar con ansia su mezcal con sus manos temblorosas. Después de esto, Genaro se marchó de ahí. Nicandro por su parte les dijo que ya era tarde y deberían estar en casa de doña Juana para acompañarla en el rosario de su hijo. Así fue que partieron de regreso, pero algo extraño sucedía en el interior de la casa, pues un gran alboroto se escuchaba al mismo tiempo que fuertes ladridos. Se trataba de su perro el carnicero, quien estaba rodeado de los vecinos de doña Juana y trataban de matarlo. Al darse cuenta de esto, don Chano corrió a toda velocidad para preguntar que sí qué estaba pasando. Uno de los hombres le dijo que sus perros habían atacado a una niña, dejándola gravemente herida, que por tal motivo terminarían con ellos y que ellos deberían hacerse responsables. Don Chano respondió que seguramente se trataba de un malentendido, pues a pesar de la fiereza de sus perros, ellos no atacarían jamás a nadie, y menos a una menor. En eso Catarino preguntó si alguien había visto a los perros atacando a la niña. Los hombres respondieron que no, que tan solo habían escuchado gritos pidiendo ayuda y que cuando ellos llegaron, el carnicero estaba cerca de la pequeña, mientras que el otro perro había salido a toda velocidad como si estuviera persiguiendo algo. Don Chano les pidió que lo llevaran hasta donde había sucedido todo. Y así fue. Caminaron unos 200 metros hasta un lugar cerca de la orilla del río, donde había unos carrizales. Al parecer la niña andaba jugando sola,
Cuando fue atacada, al acercarse la niña, trataba de llorar, pero era inútil, quizás debido a la impresión y el dolor. Esta parecía como si estuviera privada, no conseguía hablar, pues respiraba con mucha dificultad. Pero lo más perturbador era la mueca de terror en su rostro. Al parecer, algún animal la había mordido en sus piernas y brazos. Como pudo, don Chano le gritó a Catarino para que fuera a ayudarla. Inmediatamente le limpiaron las heridas y la vendaron para pararle el sangrado, además de machacar algunas hierbas con alcohol que le dieron a oler. Poco a poco, ésta pudo volver en sí. Al cuestionarle sobre qué le había atacado, ésta dijo que ella se encontraba jugando cuando escuchó algo que sacudía los carrizos con fuerza. Al tratar de averiguar de qué se trataba, y debido a que ya estaba oscureciendo, solo vio una criatura horrible, pero con ciertos rasgos humanos, de escaso pelaje, que la atacó violentamente. Lo último que recordaba es ver cómo 2 enormes perros corrían hacia ella, enfrascándose en una lucha feroz contra la bestia, provocando que la criatura huyera, perseguida por uno de los perros. Al escuchar lo que la niña relató, don Chano dijo: «Ahora saben que mis perros no atacaron a esta niña». Los hombres solo se veían unos a otros, hasta que uno de ellos le preguntó a don Chano que si qué es lo que haría. Este respondió que iría en busca de la criatura que acechaba a la gente y les dijo: «Por su bien será mejor que nadie ande por las noches». Al tiempo que le decía a Catarino: «Muchacho, esto se está poniendo de color de hormiga. Debemos darnos prisa y debemos terminar con esa bestia cuanto antes». Rápidamente Catarino llamó a su perro carnicero, y cuando estos estaban a punto de tomar camino, Nicandro les pidió acompañarlos. Don Chano lo pensó por un momento, pero al final aceptó. La noche estaba fría y las nubes cubrían la luna que incipiente se asomaba en aquel cielo nublado, como si de alguna manera presagiara lo que estaba a punto de suceder. Los hombres caminaban presurosos en el terreno pedregoso, estos guiados por el perro, quien parecía tener el rastro encaminándolos al acceso de la cueva. Al llegar, Catarino le volvió a preguntar a don Chano si sería buena idea entrar. Don Chano respondió: «Mira, muchacho, si esto es lo que creo, aquí mismo nos fregamos a este maldito. Dale un machete a Nicandro y que sea lo que Dios quiera». De esa manera se internaron en el interior de la cueva. Don Chano iba delante y le pidió la daga de obsidiana a Catarino. Pronto llegaron hasta el punto que daba con el acceso al túnel. Algo que pudieron ver fue que las joyas que habían visto la última vez ya no estaban. Nicandro se miraba muy nervioso y en voz baja le pidió a don Chano no entrar en el túnel, a lo que éste continuó caminando. La tensión y la zozobra que se sentía en aquellos hombres era más que evidente. A pesar de eso, se adentraban cada vez más en aquel frío y húmedo túnel. Don Chano, con una antorcha en su mano, alumbraba mientras que la otra sostenía la daga empuñándola, en espera que aquella bestia saliera a atacarlos. Unos metros más adelante, observaron algunas marcas en las paredes. Don Chano dijo: «Esto es muy extraño, pues ya había visto estos símbolos y ya sé para qué son». No terminó de decir esto cuando un ruido muy fuerte se escuchó. Don Chano les hizo una señal y, silbándole a su perro, corrió para ver de qué se trataba. Sombras se movían como si algo estuviera forcejeando. Al acercarse y ver detenidamente, pudo ver algo que los desconcertó. Se trataba de un hombre y una mujer que peleaban en contra de 2 enormes bestias. A pesar de esto, se movían con gran destreza. Las bestias parecían que poco a poco estaban a punto de terminar con ellos.
La mujer parecía saber de magia antigua, pues intentaba detener a uno de los nahuales por medio de conjuros, pero todo era inútil. De pronto a lo lejos comenzaron a escucharse los ladridos que a don Chano le parecían conocidos. Se trataba de su perro el Chabuco, quien junto al carnicero salieron corriendo a toda velocidad para sorprender a uno de los nahuales que parecía no ceder. Rápidamente don Chano y Catarino, además de Nicandro, corrieron a auxiliarlos. La batalla fue dura. El hombre y la mujer estaban heridos, pero algo muy extraño sucedió, pues cuando don Chano apuñaló a uno de los nahuales con la daga, estos salieron huyendo. Todo era una confusión en aquel lugar, pues lejos de terminarse los problemas, el hombre y la mujer cuestionaron a don Chano que si quiénes eran y qué rayos hacían en aquel lugar. Don Chano, algo molesto, le respondió: deberían de ser más agradecidos. De no ser por nosotros, ustedes no la hubieran contado. Fue entonces que la mujer, llena de soberbia, le dijo: no sabes con quién te metes, viejo. Mi compañero y yo hemos venido desde muy lejos a evitar que un mal aquí despierte, pero veo que llegamos demasiado tarde, pues seguramente ustedes ya lo despertaron al saquear este lugar. Pero los dejaré que se marchen si me das esa daga que traes en la mano. Don Chano respondió: yo no sé quiénes sean, ni quiero saberlo, pero a mí ustedes no van a venir a darme órdenes. Mi nombre es Chano, y este es mi discípulo Catarino, y veo que estamos aquí por los mismos motivos. En eso, el acompañante de la mujer respondió: ella es Zafiro, y mi nombre es Sebastián. Ya habíamos escuchado sobre ustedes por el trabajo que hicieron muy mal en Guanajuato. Ustedes abrieron el primer portal. Don Chano respondió: creo que no te enteraste que ese portal se cerró. Sebastián respondió: efectivamente, se cerró, pero hubo cosas que se escaparon de ahí. Así que les sugiero que nos ayuden. Pero eso sí, todo se hará como yo digo. Don Chano le respondió: no te equivoques, muchacho. Estas cicatrices que llevo en el cuerpo me las ha dado el tiempo y la experiencia. No necesito que ningún pendejo me venga a decir lo que tengo que hacer. En ese momento, debido a lo tenso que se había puesto la conversación, Catarino respondió tranquilo: aquí no estamos para pelearnos entre nosotros. Si no quieren trabajar juntos, que cada quien lo haga por su lado y ya. Zafiro pareció quedar conforme con la respuesta de Catarino y les dijo: tienes razón, lo que hay aquí es más grande que nosotros. Lo mejor será trabajar de acuerdo entre nosotros, antes que lo que haya en este lugar emerja por completo y salga al exterior. Eso que vivieron ahí no es nada en comparación de lo que hay aquí adentro. Don Chano no quiso quedar con la curiosidad y les preguntó cómo habían dado con él en aquel lugar. Ellos respondieron que de la misma manera que ellos. Alguien les habló sobre algo que acontecía en el cerro del Jicoco. Sebastián y Zafiro les comentaron que ellos accedieron a ese túnel entrando desde una cueva ubicada en el cerro y que descubrieron esas bestias, pero sin duda lo más preocupante y aterrador era que pudieron ver la entrada del portal y cómo ésta estaba a punto de romperse. Chano les dijo: está bien, uniremos fuerza para detener este mal, antes de que siga muriendo gente inocente. Las dos fuerzas estaban unidas, listas para enfrentar el mal, pero muy cerca de ahí, en lo más profundo de la cueva, algo decía: ya es hora. Yo terminaré con esto, dijo don Chano. Ustedes salgan rápido de aquí. Si esta cosa acaba conmigo, no soy digno de llamarme cazador de nahuales
brujas y demonios. La cueva maldita. Los héroes también mueren. Escrita por Norberto García. Existen personas a quienes les gusta subestimar a los demás, ya sea porque se sienten superiores o simplemente porque ignoran las virtudes y cualidades de los demás. Amanecía cerca de Tula Hidalgo. La noche había sido larga. Muy malheridos y exhaustos, un grupo de personas salían del interior de una caverna, mientras poco a poco la oscuridad se disipaba en el horizonte. Por un lado, Don Chano y su gente venía con recelo y desconfianza a Zafiro y Sebastián. Y eso debido a que desde un principio estos los culpaban de cosas que desconocían. Pero ahí estaban haciendo una alianza de la que ninguna de las dos partes estaba realmente convencida. Pero alguien debería dar el primer paso, y este fue Catarino, quien se acercó a Zafiro y le dijo: «Nosotros estamos hospedados aquí cerca. Sería cuestión de preguntarle a la mujer dueña de la casa, pero no creo que haya problema para que se queden con nosotros. Claro, eso sí, así lo creen conveniente». La joven solo asintió con la cabeza, llamando a su compañero para hablar algo a solas. Don Chano, por su parte, se mostraba muy desconfiado como siempre, y llamando a Catarino le dijo: «No te confíes de esa gente, muchacho. No sabemos qué mañas puedan llegar a tener». Pero Catarino le dijo: «Son cazadores al igual que nosotros, y usted sabe, don Chano, que los necesitamos. Esas bestias que vimos en el interior del túnel no se parece a nada, a ningún nahual de los que hemos enfrentado». Don Chano por su parte le dijo: «Es por eso mismo que te digo las cosas. Catarino, ¿no te diste cuenta cómo la daga fue lo único que les pudo hacer daño?» Catarino respondió: «Puede ser, don Chano, pero nada perdemos con intentarlo. Ahora creo que es tiempo de volver a casa de doña Juana para curar las heridas, comer algo y recuperar fuerzas». Don Chano ya no le dijo nada, tan solo bajó la mirada, acomodó su sombrero para tomar camino hacia el pueblo. Nicandro, por su parte, estaba aún como asustado por la impresión de lo que había vivido la noche anterior, y le sugirió a los hombres ir por un trago, porque de verdad lo necesitaba. Catarino solo movió la cabeza y le dijo: «Yo paso por esta vez». Pero don Chano, fiel a su costumbre, le dijo: «Espérame, Nicandro, yo sí voy a aceptar tu invitación. Traigo muchas cosas en la cabeza y la garganta seca, y nada me caería mejor que un buen trago». Mientras tanto, Zafiro y Sebastián, junto con Catarino, caminaban rumbo a casa de doña Juana. En el trayecto, Zafiro le agradeció por su ayuda y le preguntó cómo había soportado a su maestro. Catarino respondió: «Don Chano es así a veces. Parece duro, pero es de buen corazón, y para él lo más importante es ayudar a las personas. Mejor cuéntenme cómo llegaron hasta este lugar y quién les habló sobre nosotros». Zafiro dijo que era una larga historia, que ellos, al igual que él, habían tenido un maestro de nombre Nazario, que hacía muchos días éste había perdido la vida cuando cazaban una bruja ancestral. Él nos enseñó todo lo que sabemos, y para honrar su memoria, debemos mantener su legado vivo. Como ya debes de saber, últimamente la maldad se ha desatado en muchos lugares y gente inocente está muriendo. Nazario siempre nos dijo que este momento quizás llegaría, y es que no es la primera vez que esto ocurre, y ahora nos toca a nosotros tratar de parar todo este desmadre. En eso Sebastián los interrumpió para cuestionarles sobre la daga de obsidiana. Catarino le dijo que esa daga había pertenecido a su familia y que había pasado de generación en generación,
Inevitablemente les compartió lo ocurrido con su esposa y de cómo, debido a que un desgraciado se había tratado de apoderar de esa daga, su mujer había muerto. Un tanto afectado por la conversación, Catarino les preguntó cómo planeaban evitar que aquel portal se abriera. Sebastián respondió: lo que tenemos que hacer es terminar con esas criaturas cuanto antes y ver qué fue lo que lo despertó. Catarino le dijo que quizás, debido al saqueo de piezas arqueológicas, esas criaturas habían emergido. Zafiro dijo: es muy posible. Lo extraño es que no parece una coincidencia. La bruja que terminó con Nazario dijo que pronto no habría forma de detener lo que se avecinaba. Catarino les preguntó sobre los símbolos que utilizaron dentro del túnel y de cómo no habían sido suficientes para debilitar a los nahuales. Zafiro respondió que aquellas criaturas tenían otra procedencia, por tal motivo los símbolos no funcionaban, además que ella pensaba que era cuestión de tiempo para que aquel portal se abriera, pues podían sentir una gran fuerza maligna desde el interior. Catarino les dijo que cuando hicieron el trabajo en Guanajuato, una bruja ancestral es la que intentaba abrir el portal, que de hecho se abrió por unos instantes, pero que pudieron evitarlo gracias a que utilizaron algunos símbolos similares para cerrar el portal. Sebastián le preguntó en dónde habían hallado el portal. Catarino respondió que dentro de una antigua capilla que había sido usada por brujas siglos atrás para hacer sus terribles rituales, que según pudieron investigar fue en tiempo de la Inquisición, cuando éstas parecían haber sido exterminadas por el Santo Oficio, pero hubo una que sobrevivió y fue la que intentó abrir el portal para traer a sus hermanas de vuelta. Catarino les contó de lo difícil que fue y que jamás imaginó volver a enfrentar un mal semejante. Posteriormente les preguntó si ellos sabían dónde se encontraba el portal. Sebastián respondió que cerca de la entrada que había en el Cerro del Jicuco era donde sospechaban que se hallaba. Zafiro dijo: debemos darnos prisa a terminar con aquellas bestias nahuales. Sin duda esas bestias son las que intentan abrir el portal, por lo que muy probablemente necesitarán sangre, y si no los detenemos, mucha gente inocente morirá. Catarino les comentó sobre la muerte de Eusebio y las extrañas circunstancias al haber envejecido súbitamente, además que la noche que éste había fallecido, les dijo que su madre había visto un hombre vestido de forma extraña, muy similar a las figuras toltecas. A pesar de saber mucho de todo esto, en este ambiente sobrenatural, para Zafiro y Sebastián, todo esto era nuevo. Mientras tanto, cerca de una magueyera donde vendían pulque, don Chano y Nicandro conversaban mientras tomaban un jarro de pulque. No me dan buena espina esa gente, decía don Chano. Por su parte, Nicandro le decía que ellos se habían ofrecido a ayudar, pero don Chano insistía que no deberían confiar al 100% en ellos. Son jóvenes y actúan impulsivamente porque creen saberlo todo. ¿Y qué piensa hacer?, respondió Nicandro. Primero, agarrar fuerzas y después intentar terminar con esas criaturas antes de que aquel portal se abra. Nicandro no sabía muy bien a qué se refería cuando dijo evitar que el portal se abriera. Don Chano respondió: mira, Nicandro, hay muchas cosas que tú desconoces. Últimamente el mal se ha multiplicado por muchos lugares, al igual que tú cuando viniste a buscarnos. Muchas personas han sufrido por la pérdida de algún ser querido. Hay un mundo oculto muy ajeno a todo lo que tú conoces. Hay criaturas como nahuales, brujas y demonios que habitan en las sombras. Muchos de ellos han sido contenidos en lugares muy específicos. Hace tiempo hicimos un trabajo en Guanajuato
y ahí fuimos testigos de primera mano de un portal que se abrió, del cual salieron cosas muy malignas. Nicandro dijo: yo jamás pensé que todo esto pudiera pasar. Lo que más lamento es saber que por mi culpa Eusebio perdió la vida, y le prometo que le ayudaré en todo lo que pueda para evitar que más personas sigan muriendo. Pero por otro lado, yo pienso que no es bueno dejar a Catarino solo con esa gente, no sea que se lo vayan a poner en contra. Don Chano respondió: en eso tienes razón, Nicandro. Nada más nos terminamos este jarro y nos vamos para ver qué vamos a hacer. Y a cerca de las 4 de la tarde, Don Chano y Nicandro se reunieron con los demás. Zafiro y Sebastián se miraban muy impacientes, aunque aún se encontraban débiles y heridos debido a su lucha de la noche anterior. Le dijeron a Don Chano que deberían actuar de inmediato, pero Don Chano le respondió: así como están, no les vamos a servir ni para el arranque a esas bestias. Primero hay que recuperarnos un poco, sobre todo ustedes, porque están bien jodidos. Pero Zafiro y Sebastián no tomaron muy bien las palabras de Don Chano y le dijeron: no nos subestimes, viejo, nosotros estamos listos. ¿O es acaso que tienes miedo? En eso Don Chano se acomodó su sombrero y les dijo: no pondré en riesgo a mi gente por su arrogancia. Y otra cosa, si quieren que trabajemos juntos, como les dije antes, todo será a mi modo. Sebastián trató de encarar a Don Chano y le dijo: maldito viejo, si tan solo nos entregaras esa daga, nosotros haríamos solos el trabajo. Don Chano, muy molesto, arrojó su sombrero y le dijo: hagamos una cosa. Trata a ver si eres capaz de quitármela. Si lo consigues, lo haremos a tu modo. Pero si fracasas, te chingas y lo hacemos a mi manera. Sebastián dijo: para mí no hay problema. No me gusta pegarle a los viejos, pero conste que tú lo pediste. Acto seguido, se abalanzó sobre Don Chano, lanzando un fuerte golpe que éste esquivó. En eso Don Chano le conectó un fuerte golpe en la mandíbula. La lucha era sin tregua, y ambos hombres se trenzaron a golpes, pero Don Chano sacó la mejor parte, pues a pesar de la fuerza y juventud de Sebastián, éste estaba mermado debido a las heridas que había recibido en su lucha contra los nahuales. La pelea terminó cuando Don Chano pateó el rostro de Sebastián, cuando éste estaba tirado en el piso, y Zafiro se vio en la necesidad de intervenir, al ver que su compañero había sido derrotado. Por su parte, Catarino abrazó a Don Chano para contenerlo. Todo había acabado. Muy a su pesar, Sebastián tuvo que aceptar su derrota. Y él le dijo: te lo dije, muchacho, aún están débiles, y aunque no lo estuvieras, este viejo siempre te la va a partir. Pero debemos esperar, dijo Don Chano, mientras se acercaba para ayudarle a levantarse. Pero Sebastián se negó a darle la mano y le dijo: he perdido, viejo, pero eso no significa que seamos amigos. Don Chano le dijo: últimamente, ni que fueras una vieja para que te ande rogando. Por ahora, debemos descansar hasta que estén recuperados. Aunque no estaban de acuerdo, Zafiro y Sebastián, no les quedó otra. Aceptaron las condiciones de Don Chano, quien le dijo a Catarino: vamos, muchacho, por el momento, tú y Nicandro me van a ayudar a vigilar el pueblo. Las calles estaban totalmente desiertas. El temor y la zozobra se habían apoderado de los habitantes de ese lugar. Mientras tanto, Sebastián le dijo a Zafiro: debemos deshacernos de estos idiotas antes de que ese portal se abra. Debes ganarte su confianza para poder robarles la daga. Zafiro se veía un tanto indecisa, pues no estaba segura que ella y Sebastián pudieran solos con esas bestias, pero tanto fue la insistencia de Sebastián que decidió ayudarlo. Así pasaron los días, en las que Don Chano y Catarino y Nicandro
vigilaban el pueblo, y aunque hubo un par de hombres de los borrachos del pueblo desaparecidos, no pudieron evitarlo. Uno de esos días, Zafiro, quien se veía ya casi recuperada, les pidió acompañarlos, pues quería sentirse útil y volver a la acción. Esta, a pesar de su personalidad dura e independiente, era muy hermosa y pudo darse cuenta que tanto don Chano como Catarino no le quitaban los ojos de encima. Don Chano no dudó en invitarla a tomar unos tragos. Esta le dijo que no le gustaba mezclar el placer con el trabajo, pero al final aceptó, con tal que guardara discreción. Por otro lado, Catarino trataba de acercarse a ella, buscando cualquier excusa, y poco a poco una cosa llevó a otra. Pero Catarino, a diferencia de don Chano, más que por pasión, veía ciertas cosas que le recordaban a su esposa amada. Luego de algunos días más, Zafiro tenía a ambos hombres comiendo de su mano, sin que éstos se dieran cuenta, pues aparte de sus atributos físicos y su belleza, ésta los había comenzado a trabajar con ciertas cosas que les daba en las bebidas, para atraerlos hasta que éstos estuvieran casi perdiendo la razón por ella. Sin darse cuenta, don Chano y Catarino habían caído en un peligroso triángulo amoroso debido a la seducción de Zafiro que los hizo bajar la guardia. A medida que los días pasaban, Sebastián se veía más recuperado y listo para ejecutar el plan que éste había maquinado. Pero había alguien que veía lo que estaba pasando, y se trataba de doña Juana, quien debido al agradecimiento que tenía hacia don Chano, trató de advertirle, pero a veces la atracción hacia una persona nos ciega demasiado, pues éste no quiso hacer caso de las advertencias de doña Juana, quien en más de una ocasión había visto a Zafiro y a Catarino platicando muy juntos. Ella le dijo: «Mire, don Chano, yo no me quiero meter en sus cosas, pero esa mujer está jugando con ambos. Pero si no me quiere creer, ese ya es su problema. Yo ya cumplí con avisarle». Qué caro pagaría don Chano al no escuchar a doña Juana, pues los hilos del destino se habían comenzado a mover. Pues Zafiro comenzó a sembrar discordia entre don Chano y Catarino, y en una ocasión la mujer le dijo a Catarino que deberían de tomar acción, pues ya habían pasado varios días desde el último encuentro con aquellas horrendas bestias, y que a don Chano siempre se le veía tan quitado de la pena. Justo la noche anterior se supo de un hombre desaparecido en una comunidad vecina. Catarino, tratando de justificar a don Chano, respondió a Zafiro: «Don Chano sabe lo que hace. Hay veces que parece que no le importa, pero estoy seguro que él sabrá el momento justo para poder terminar con esos nahuales». Pero Zafiro fue más allá y le hizo una proposición a Catarino. Le dijo que le robara la daga a don Chano y que hicieran el trabajo después ellos para marcharse juntos. Esto dejó muy confundido a Catarino, pues a pesar de la enorme atracción que sentía por la mujer, había lazos más fuertes de lealtad que no le permitían traicionar a don Chano. Zafiro, al ver su negativa, le dijo: «Está bien, será mejor que hasta aquí dejemos las cosas y solo terminemos el trabajo». Catarino sintió que había hecho lo correcto, aunque andaba distraído y melancólico, cosa que don Chano se dio cuenta. Al cuestionar a Catarino, le confesó que hacía algunos días había comenzado a verse con Zafiro. Cuando don Chano escuchó, no dijo nada, pero de inmediato se llenó de rabia, pues pudo comprobar que doña Juana tenía razón, y solo le dijo: «Ahorita no tenemos tiempo para esas cosas, Catarino, y esa mujer no es buena. Yo sé lo que te digo». Catarino respondió: «Yo siento que aquí está pasando algo más,
y quiero que seas sincero conmigo. Don Chano respondió: mira, muchacho, a mí no me gusta andarme por las ramas, pero creo que esta desgraciada nos quiere mancornar. Algo está planeando, y es mejor que seamos claros, porque un error nos puede costar muy caro. Catarino respondió: pues a mí me parece que usted está celoso y no quiere aceptar que ella me prefiera a mí que a usted. Don Chano respondió: puedes pensar lo que quieras, muchacho pendejo, pero debemos enfocarnos en el trabajo. Ya casi Zafiro y Sebastián están recuperados, y creo que ya es tiempo de actuar. Catarino solo bajó la mirada, pues en el fondo sabía que Don Chano tenía razón. Pero siempre es bien sabido que cada hombre tiene su debilidad, y Zafiro era la debilidad de Catarino. Así que al cabo de un par de días, Catarino decidió aceptar la propuesta de Zafiro, y para lograrlo, pensaba cómo sacar de la jugada a Don Chano sin hacerle daño. Zafiro, por su parte, le dio una pequeña botella con algo preparado para él, y le dijo: dásela a beber. Eso nos dará el tiempo suficiente para hacer lo que tengamos que hacer. Toma la daga y terminemos con todo esto. Catarino respondió: está bien, lo haremos esta misma noche. Para lo cual le pidió a Nicandro comprar algunas botellas con el pretexto de quererse tomar unas cuantas copas para dejar atrás los malos entendidos. Extrañamente, hasta Sebastián había decidido acompañarlos. Ya casi era de noche, y al calor de la bebida Don Chano le reclamó a Zafiro que si qué juego se traía. Poco a poco la discusión subió de tono hasta que Sebastián intervino. Cuando Don Chano intentó lanzar los primeros golpes, sintió que todo se le ponía negro, y súbitamente sufrió un desmayo que lo dejó tendido en el suelo de la misma forma que a Nicandro. En ese momento aprovecharon para quitarle la daga a Don Chano. Catarino sentía un fuerte cargo de conciencia en su interior, pero ya era tarde para arrepentirse. Posteriormente comenzaron su camino de regreso al túnel. La noche era oscura y fría. El viento arreciaba. Zafiro tomó la mano de Catarino y le dijo: tranquilo, hiciste lo correcto. Cuando el viejo despierte, nosotros ya estaremos muy lejos. Cuando llegaron a la boca de la cueva, cogieron palos para usarlos como antorchas y alumbrarse. Catarino caminaba por delante con la daga. En esta ocasión ya había caminado bastante dentro del túnel, y un olor repugnante, como si algún animal muerto estuviera ahí. Y en ese momento el ambiente se puso muy pesado. Así avanzaron hasta un lugar donde se veía tierra y piedras removidas. Mientras tanto, algo extraño ocurría en casa de doña Juana, pues alguien caminaba entre los cuerpos desmayados de Don Chano y Nicandro. Se trataba de Rafael, quien puso su mano en su pecho, y aquellos dos hombres despertaron. Don Chano estaba muy aturdido y sin entender lo que había pasado. Le preguntó: ¿tú otra vez, Rafael? Respondió: y las veces que sean necesarias, Chano. Ahora una mujer te distrajo, tú no tienes remedio. Si he venido, es porque debes darte prisa. Catarino y los demás están a punto de abrir el portal. Nicandro, sin saber qué pasaba, preguntó: ¿y tú quién eres? Don Chano le dijo: es alguien que ha venido a ayudarnos. Rafael les dijo: deben darse prisa antes de que sea tarde. Pero Don Chano le respondió: para estas alturas, ellos ya deben de estar en el túnel. Será imposible que les demos alcance. Rafael respondió: síganme. Yo les mostraré un lugar donde los pueden encontrar. Cuando Don Chano buscó entre su morral, lo primero que notó fue que la daga ya no estaba con él, y les dijo: seguramente Catarino se la llevó. Yo creí que después de perder su don, todo sería como antes, pero veo que sigue comportándose como un pendejo. Pero no perdamos tiempo. Nicandro, vete por los perros. Rafael le dijo a Don Chano:
¿cómo es posible que hayas caído en la trampa de Zafiro? Esta los tenía trabajados para echarlos a pelear. No sé qué me pasó, dijo don Chano. Entre más viejo, más pendejo me estoy volviendo. Pero aparte, lo que sea de cada quien, la Zafiro está muy buena. ¿Y ya qué le vamos a hacer? Vámonos, dijo Rafael. No perdamos el tiempo. Rápidamente, estos tomaron camino, pero esta vez fueron al lado opuesto, cerca del río, entre unos carrizales. Solo se miraba un hueco muy oscuro, estaba cubierto de maleza y piedras, como si estuviera sellado. Rafael solo señaló y les dijo, es por ahí, dense prisa. Después de eso Rafael desapareció sin dejar rastro. Don Chano le dijo a Nicandro, dame una mano para mover las piedras y baja los perros, pero apúrate, porque esto ya valió madre. Luego de algunos minutos se adentraron en el túnel. Ambos iban bien armados, pero todo estaba en silencio. En esta ocasión don Chano solo llevaba una pequeña linterna para alumbrarse. Los perros caminaban en alerta, como si en cualquier momento algo los fuera a atacar. Mientras tanto, Catarino y los demás seguían avanzando más y más adentro del túnel. Mientras tanto, Catarino, Sebastián y Zafiro investigaban el lugar donde se veía el derrumbe. Todo estaba en aparente calma. Catarino se detuvo cuando vio lo que parecían restos humanos en la parte más profunda de esa cavidad. De pronto, ruidos muy fuertes se escucharon a sus espaldas. Se trataba de dos enormes bestias, las mismas a las que se habían enfrentado días atrás. Como pudieron, intentaron detenerlos, pero de la misma forma esas bestias se veían aún más fuertes. Poco a poco, los esfuerzos por contenerlos se volvían inútiles, hasta que uno de los nahuales se abalanzó sobre Catarino, derribándolo, provocando que éste perdiera la daga, mientras que la otra bestia atacaba a Sebastián. Al ver la oportunidad, Zafiro cogió la daga, pero lejos de defender a Catarino, ésta prefirió ayudar a Sebastián, apuñalando al nahual que lo tenía casi vencido. Este parecía debilitarse, pero a Catarino parecía que el tiempo se le terminaba, pues aunque intentaba resistir peleando con su machete, poco a poco aquella bestia estaba a punto de terminar con él. Catarino pedía ayuda, pero Zafiro le dio la espalda. Todo parecía perdido para Catarino, pero fuertes ladridos se escucharon de repente. Chamuco y Carnicero llegaron corriendo a toda velocidad y tumbaron al nahual que sometía a Catarino. Todo era una confusión. Don Chano y Nicandro llegaron para ayudarles, pero aquellas bestias eran extremadamente fuertes. Luego que lograron ayudar a Catarino, don Chano fue hacia donde estaban Zafiro y Sebastián, quienes ya estaban arrinconados en el fondo, cerca del portal. Zafiro pudo apuñalar a una de las bestias, y entre todos remataron al nahual. La otra bestia tomó su forma humana. Sin duda, este lucía como un guerrero prehispánico, y en un movimiento rápido le arrebató la daga a Zafiro. Un fuerte estruendo se escuchó por todo el lugar. Tomando a Sebastián, le cortó el cuello y lo lanzó en la entrada del portal, mientras repetía cosas en un lenguaje extraño. Cuando por fin fue el turno de Zafiro, ésta se veía resignada y lanzando un grito dijo: «Perdónenme». Mientras ponía sus ojos en blanco, movía sus labios, deteniendo por un instante a aquel extraño hombre, quien estaba a punto de degollarla. En ese momento don Chano se lanzó con toda su furia para arremeter contra aquel hombre, quien reaccionando terminó con la vida de Zafiro. Cuando su sangre hizo contacto con la entrada del portal, se sintió como si la tierra se sacudiera. Parecía que aquel túnel se iba a derrumbar. Nicandro y Catarino le gritaban: «¡Vámonos, don Chano!». Pero este dijo no.
No podemos irnos y dejar que este portal se abra, por lo que intentó arrebatarle la daga a ese extraño hombre. Parecía que don Chano estaba casi vencido, y sombras extrañas comenzaron a salir del portal, que se había agrietado. Los perros ladraban nerviosos y don Chano les gritaba: «Salgan de aquí, antes de que esto se derrumbe». Catarino le dijo: no nos vamos a ir sin usted. Don Chano le dijo: «Maldito muchacho, hazme caso por una vez en tu vida». Cuando don Chano parecía estar a punto de ser vencido y la daga estaba muy cerca de su pecho, éste pudo sacar fuerzas de flaqueza y reviró la daga, apuñalando a aquel extraño ser en el pecho. Cuando esto sucedió, poco a poco, el portal parecía cerrarse, mientras la tierra parecía estar a punto de caer sobre don Chano, quien como pudo recuperó la daga y salió corriendo de ahí. Por fin había conseguido evitar que ese portal se abriera por completo. Y si bien hubo cosas malignas que se salieron de ahí, la cosa pudo haber sido peor. Poco a poco don Chano y su gente salían nuevamente al exterior, y todos daban gracias de haber podido salir de ese maldito lugar con vida. Catarino se sentía con vergüenza de ver a don Chano a la cara, y solo le dijo: «Don Chano, he cometido tantos errores, y sé que debe estar cansado de mí y de mi actitud. La verdad, no sé qué me pasó». Don Chano solo lanzó una carcajada y le dijo: «Lo que pasó fue que esa desgraciada nos había dado agua de calzón. No te preocupes, muchacho, te perdono. Aparte, yo me eché 2 veces a la Zafiro, y tú te aseguro que ni la mano le agarraste. Pero no te preocupes, invítanos algo para la sed y olvidemos todo». Cuando estos se encontraban bebiendo, don Chano estrechó la mano de Nicandro y le dijo: «Muchas gracias. No hubiéramos podido hacer esto sin tu ayuda, Nicandro». Él les contestó: «Soy yo quien les tengo que agradecer. Antes de conocerlos, mi vida no tenía sentido, y al descubrir este mundo oculto, me ha despertado el deseo de ayudarles en el futuro, si así me lo permiten». Don Chano le dijo: «Arrieros somos, y en el camino andamos. No te puedo prometer nada. Lo único que te puedo asegurar es que nos volveremos a ver». Así, don Chano y Catarino regresaron hasta Iztapalapa, heridos y cansados, pero agradecidos por haber evitado que el reino de las tinieblas ganara terreno. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Quiero mandar saludos, como siempre, a la comunidad más chingona que existe. Y por cierto, que no se te olvide dejar tu like. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.